Y le damos la bienvenida, como cada semana, pero por segunda ocasión en esta semana, al doctor José de Jesús López Almejo. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Estimado Braulio, buenas noches. Muy contento de estar con ustedes como cada viernes, listos para darle al análisis. Qué bueno que nos acompaña, porque hay un tema bastante interesante del que ya platicamos un poquito en la tarde. Cuéntenos. Pues mira que hoy se rompieron prácticamente todas las líneas rojas que podría haber en el tema del Líbano, y esta guerra que estaba haciendo hasta antes del día 23 de septiembre de baja intensidad, pues hoy Israel decidió que metía el acelerador a fondo y que iba por Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah es el líder, el secretario general del movimiento islamita chiita llamado Hezbollah, Partido de Dios, que no solamente tiene un brazo armado, sino además un movimiento activista y un movimiento político que lo hace muy popular en el Líbano. Este movimiento, que es considerado terrorista por parte de el Consejo, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Israel, es decir, el Occidente colectivo, básicamente ha sido una pesadilla para Israel, porque a diferencia de otros ejércitos regulares, desde 1983 a la fecha, ha roto con el mito de la invencibilidad del ejército de Israel. Y bueno, pues fue Hezbollah quien, cuando Israel ingresó al Líbano en el contexto de la guerra civil libanesa, que había muchas divisiones y que Israel aseguraba que entraba al Líbano en una operación terrestre para acabar con la Organización para la Liberación de los Palestinos, la OLP, la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, se quedaron ahí en el Líbano. Y se quedaron y pusieron la frontera hasta el río Litani, pero también llegaban a ocupar algunos barrios de Beirut. Hezbollah se funda en 1983, Braulio, ataca a Israel hasta que logra expulsarla en el año 2001 de todo el Líbano hasta la línea azul, y después en 2006 Israel, en un intento por curarse de la afrenta, vuelve a ser derrotada política y militarmente por el Hezbollah. Estaban esperando la oportunidad para volverse a enfrentar. Habían estudiado a toda la cúpula del Hezbollah, cúpula militar y cúpula política, y los fueron eliminando uno a uno con diferentes estrategias. Sin embargo, la prensa internacional aseguraba que era porque desde el 8 de octubre Hezbollah había estado provocando a Israel. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, nos metimos a un estudio de Al Jazeera, este medio catarí de alcance global, realiza un estudio de los ataques que ha hecho Hezbollah en contra de Israel y de los ataques que ha hecho Israel en contra de Hezbollah desde el 8 de octubre hasta el día 25 de septiembre, y nos encontramos con la sorpresa de que Israel ha golpeado hasta en 8.313 ocasiones a Hezbollah, y al contrario, Hezbollah solo ha atacado a Israel en 1.900 veces, es decir, 4.5 veces más ataques israelíes contra Hezbollah. Pero en la prensa pareciera que Israel solo se defiende permanentemente y que es Hezbollah quien de forma endemoniada ataca a Israel. Ahora, ¿son comparables? ¿Son equiparables? No. Metodológicamente, si comparamos peras con peras y manzanas con manzanas, Israel es un estado, es una potencia nuclear. Israel tiene el apoyo de Estados Unidos principalmente, pero también de la Unión Europea, que a pesar de que siempre les ponen líneas rojas y los israelíes las rompen, de todas formas, cuando Israel decide hacer algo, Unión Europea, pero principalmente Reino Unido y Estados Unidos, la secundan. En ese sentido, reciben millones y millones de dólares. Y nada más por mencionarte algo, la administración Biden acaba de aprobar 8,000 millones de dólares para Israel. Es decir, a Israel se le ha permitido hacer lo que no se le permite hacer a ninguna otra potencia en el mundo, pero no solamente no se le critica, no solamente no se le sanciona, pero además se le potencia económicamente, y además públicamente lo dicen: vamos a asegurarnos de que Israel tenga la capacidad de defenderse, cuando en realidad ya demostramos con datos que no está defendiéndose, sino que por el contrario es el que más ha atacado. La pregunta es: ¿Hezbollah es una perita en dulce o Hezbollah es un enemigo al que se le puede subestimar? La verdad es que tampoco. Mira, por ponerte este ejemplo, Hezbollah se estima, de acuerdo a los mismos reportes del Mossad israelí y de la CIA estadounidense, que tiene entre 50,000 y 100,000 milicianos permanentes. Pero hay quienes llegan a decir, incluso servicios de inteligencia de la región, que en realidad puede llegar hasta tener 200,000.
Esto supera, querido Braulio, a casi todos los ejércitos de la Unión Europea. Incluso, por ejemplo, para que te des una idea, España tiene 49 millones de habitantes, solo tiene 117,000 soldados permanentes y unos reservistas como de 200,000. Hezbollah, que viene del Líbano, y Líbano es un país de solo 4 millones, pero el Hezbollah son mayoritariamente chiitas, y los chiitas son la minoría mayoritaria, que estaríamos hablando como de 1.5 millones. Pues si de ese 1.5 millones hay por lo menos 150,000 milicianos que permanentemente combaten y tienen una capacidad para adjuntar otros 50,000, pues casi estamos hablando de un ejército parecido al de España, pero además el Hezbollah cuenta con tecnología propia en términos de sus sistemas balísticos y llega a tener, así como misiles artesanales Katyusha, también tiene misiles con una capacidad para pegar en el blanco hasta 500 kilómetros. Es decir, no es nada desdeñable y pues no por nada Israel no los ha podido derrotar. Pero es cierto que en esta jornada del 23 de septiembre a la fecha, Israel de plano, sin una previa declaración de guerra, ya aumentó los niveles de ataque y la consistencia a un punto en el que literalmente se puede considerar una guerra, con disparos indiscriminados a poblaciones urbanas, en donde, bueno, nos vienen a decir que si hay civiles que se mueren, es porque Hezbollah se esconde entre los civiles, y dos, son daños colaterales. Pero hoy yo decía, rebasaron toda línea roja porque siempre ha sido un objetivo asesinar a Hassan Nasrallah. Hoy lo intentaron con todas sus fuerzas. Al parecer hubo 300 muertos, nada más en la jornada del 27 de septiembre. Pero a pesar de que los medios israelíes, Jerusalem Post, Times of Israel o el Haaretz, anunciaron originalmente que habían descabezado a Nasrallah, después recularon, corrigieron la versión y dicen que tienen serias dudas. Hispan TV, la cadena de televisión iraní en español, acaba de confirmar que Hassan Nasrallah está vivo y que está seguro en algún lugar, que no van a decir su ubicación, pero que dicen los brothers del Hezbollah, los hermanos del Hezbollah, pueden estar tranquilos porque su líder está de pie. Y algo que no deja de ser retórico es el reclamo de otros países a Irán, que siempre había dicho que si Israel se atrevía a atacar con fuerza al Líbano, Irán iba a responder. Irán lo único que ha dicho verbalmente es que están con el Hezbollah hasta las últimas consecuencias, solo de palabra, pero no se han activado todavía. Y en ese sentido, pues la capacidad de disuasión que pueda tener Irán se ha ido en picada, y por el contrario, Netanyahu dice, después de Hamas sigue Cisjordania, después de Cisjordania sigue Líbano, y han estado bombardeando tanto Líbano, pero también han estado bombardeando Siria, de la que se habla menos en los medios de comunicación. Entonces, querido Braulio, para cerrar, si mataron al Hezbollah, me parece que van a generar un retroceso muy importante en la capacidad de respuesta de este movimiento, que tenía una moral muy alta y que además había sido reconocido en el mundo por ser el grupo paramilitar más fuerte y más importante del mundo y mejor armado, la milicia más fuerte del mundo. Pero si no la mataron, me parece que Benjamín Netanyahu también tendría sus días contados en el liderazgo de Israel. Tendría los días contados en el liderazgo de Israel porque tendría que ser destituido o por algún ataque frontal de Hezbollah o de Irán. Desde su perspectiva, porque nos queda poquito, menos de un minutito. Sí, sobre todo por la primera cosa que dijiste, porque de por sí está muy desprestigiado y no logró, materializar el objetivo que había estado publicando en diferentes medios por todo lo alto, Braulio. Pues todavía el capital político que tiene se le va a ir más para abajo. Pues estaremos muy pendientes y lo estaremos comentando por acá. También, doctor, hace una semana comentamos de este ataque de Israel, este ataque terrorista en contra de integrantes del Hezbollah a través de los Vipers y de dispositivos digitales. Ahorita usted hacía una radiografía muy precisa de lo que es Hezbollah, pero a lo mejor también para la audiencia, para entenderlo, también es un partido político. Es como si un país explotara los celulares del Partido Demócrata, por ejemplo, en Estados Unidos, o el Partido de los Trabajadores en Brasil, o el Morena en México. De ese nivel es el ataque que hizo hace una semana Israel. Sí, sobre todo el castigo fue psicológico porque detonaron 5,000 aparatos y parece que Hezbollah nada más reconoce que salieron heridos algunos 200 de sus milicianos, el resto gente que no tenía pues nada que ver en términos de milicia con el Hezbollah. Doctor, nos tenemos que ir. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo escuchamos? 5 segundos. Gracias, Braulio. Tu profe de RI en YouTube. Ahí